Buenos días, mi nombre es Chaitis Parejo del grado 9C y en el día de hoy les estaré hablando un poco sobre la Guerra Fría. La Guerra Fría de 1945 a 1991 fue un periodo de tensión política, económica y militar entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que se extendió a nivel global y definió la política internacional durante 5 décadas. Algunas de sus causas fueron, primero que todo, las diferencias de ideología entre el comunismo y el capitalismo, también el desarrollo de la hegemonía mundial y por último el desacuerdo que hubo con la reconstrucción de Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Algunas de las características de la Guerra Fría fue que no hubo conflicto armado directo entre las superpotencias. Guerra de propaganda y desinformación y carrera armamentista nuclear. También tenemos las intervenciones en conflicto regional y el bloqueo económico y comercial. Algunas de sus consecuencias fueron la reorganización del mapa mundial y la emergencia de nuevas potencias. También tenemos la globalización económica, el fin del colonialismo y también el desarrollo de la tecnología. A continuación estaremos desarrollando más sobre este tema respondiendo a algunas preguntas. La primera pregunta dice: ¿crees que existen conflictos ideológicos que enfrentan a diferentes sistemas de gobierno o economías? La respuesta sería que sí, ya que en la actualidad existen diferentes conflictos ideológicos que enfrentan los sistemas de gobiernos o economías, como por ejemplo tenemos a la democracia liberal y al autoritarismo, ya que la tensión entre el sistema democrático liberal y los regímenes autoritarios son evidentes como en conflictos como el de Ucrania con Rusia o en relación con China y Occidente. Como segundo ejemplo tenemos al capitalismo versus el socialismo, ya que la oposición entre los sistemas capitalistas y socialistas sigue siendo relevante en países como Cuba, Venezuela y China. Y por último ejemplo tenemos al nacionalismo versus la globalización, ya que el auge de países como Estados Unidos, Reino Unido y Hungría se enfrentan a defensores de la globalización y la integración económica. Esto se manifiesta a nivel nacional en elecciones y debates políticos, en protestas y manifestaciones, en movimientos sociales como el feminismo o el ecologismo, entre otros. A nivel internacional se manifiesta en las intervenciones militares o conflictos armados, en las organizaciones internacionales como lo son la ONU y también en los tratados y acuerdos internacionales, entre otros. Como segunda pregunta tenemos: ¿por qué crees que el impacto de la Guerra Fría se extiende hasta nuestros días? La Guerra Fría se extiende hasta nuestros días por la reorganización del mapa mundial, ya que la Guerra Fría llevó a la creación de nuevos bloques y alianzas que configuraron la geopolítica actual. El desarrollo de la tecnología nuclear, ya que la carrera armamentista nuclear durante la Guerra Fría sentó las bases a la proliferación nuclear actual. La globalización económica, ya que la Guerra Fría impulsó la globalización económica, especialmente en la creación de los fondos monetarios internacionales y el Banco Mundial. Conflictos ideológicos, ya que la oposición entre el comunismo y el capitalismo sigue influyendo en los debates políticos y económicos actuales. Las relaciones internacionales, ya que la Guerra Fría llevó a la creación de organizaciones como la ONU y la OTAN. Y por último, los conflictos regionales, ya que la Guerra Fría dejó un legado de conflictos regionales como lo son el de Corea y Medio Oriente. Y por último, dice: presenta un ejemplo de tensión o conflicto actual derivado de la Guerra Fría. Otro ejemplo que se deriva de la Guerra Fría es el enfrentamiento o el conflicto entre Rusia y Ucrania, ya que podemos ver en sus antecedentes, primero que todo,
que después de la disolución de la Unión Soviética en 1991, Ucrania se convirtió en un país independiente. Como segundo, tenemos que en 2014 el gobierno ucraniano firmó un acuerdo de asociación con la Unión Europea, lo que generó la oposición de Rusia. Y el último antecedente de este ejemplo sería que Rusia anexó a Crimea en 2014 y apoyó a los separatistas prorrusos en el este de Ucrania. A raíz de esto tenemos la tensión actual. Como primero tenemos el enfrentamiento en el este de Ucrania, ya que los separatistas prorrusos y el ejército ucraniano aún se siguen enfrentando. Como segundo tenemos la anexión a Crimea, ya que Rusia mantiene el control sobre la península. También tenemos las sanciones económicas, ya que la Unión Europea y Estados Unidos han impuesto sanciones a Rusia por su intervención en Ucrania. Y por último tenemos la tensión naval, ya que Rusia ha aumentado su presencia naval en el Mar Negro y en el Mar Azov. Y para terminar con el desarrollo de esta pregunta, tenemos las consecuencias actuales entre este conflicto entre Rusia y Ucrania. Como primero tenemos la inestabilidad regional, también tenemos la tensión entre Rusia y Occidente, tenemos el impacto económico tanto en Rusia como en Ucrania y también tenemos el riesgo de la escalada militar. La Guerra Fría de 1945 a 1991 fue un periodo de tensión entre Estados Unidos y la Unión Soviética, caracterizado por la oposición ideológica entre capitalismo y comunismo, carrera armamentista nuclear y conflictos regionales. Su legado persiste en la actualidad, influyendo en la política internacional, la economía y la sociedad. Conflictos como el de Rusia y Ucrania y la tensión entre Estados Unidos y China tienen raíces en esta época. Entender la Guerra Fría es clave para comprender la compleja política internacional actual y sus desafíos globales.